Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto continuar nuevamente con nuestro tema tan interesante de la semana pasada. Vimos que había 4 cosas que Adán recibió que luego perdió, que era la naturaleza de Dios, por lo tanto, una relación con Dios, los recursos y el propósito. Ahora, como habíamos dicho, la naturaleza de Dios la había recibido Adán por medio de la herencia porque estaba hecho a su imagen en semejanza, pero cuando cae en pecado, pues pierde, se separa de la fuente de Dios y a causa de esta decisión equivocada se crea una división entre Adán y Dios. Ahora, compara Génesis 1:28, que es el famoso mandato de dominio, donde dice Dios, y vayan y los bendijo y se multipliquen, se fructifiquen, llenen la tierra y gobiernen la tierra, sojúzguenla. Y luego más adelante cuando viene el diluvio, que toda la tierra perece por causa de esta gran lluvia, cuando sale Noé del arca, hace un altar para agradecer que había sido preservada su vida y Dios les vuelve a bendecir, pero quiero que compares lo que dice en Génesis 9:7. Dice, entonces Dios dijo a Noé y a sus hijos, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y ya no les dijo gobiernen. Perdió Adán en este intercambio que hizo, en este enroque que hizo con el Satanás, perdió su gobierno o su poder de gobernar. Su naturaleza cambia y ahora conserva solo una parte de la naturaleza original con la que fue creado. Es decir, perdió la naturaleza de Dios y adquiere una naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa cuando Adán pierde la naturaleza de Dios? Pues pierde la relación con Dios. ¿Y qué pasa cuando pierde la relación con Dios? Pues pierde los recursos de Dios. ¿Y qué pasa cuando pierde los recursos de Dios? Pues pierde su propósito original que Dios tenía para él. Entonces Adán era el gobernador de la tierra, sin embargo, en el momento que desobedece, cede toda la autoridad del mundo al diablo. Y eso lo podemos ver más adelante en Lucas 4:6, en el pasaje en donde está Jesús en el desierto, está en el ayuno tan tremendo de 40 días, y viene Satanás y lo tienta. Y ya platicaremos más acerca de cómo fue que lo estuvo tentando. Pero, por ejemplo, en este punto dice el diablo, le dijo, y a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos. Cuando le dice, mira, si tú te postras delante de mí, te entregaré todos los reinos. Y dice, porque a mí me han sido entregados y yo los doy a quien yo quiero. Y bueno, aunque el diablo es bueno de mentiroso, aquí estaba diciendo la verdad, porque Adán por su desobediencia cedió. En el momento en que él pecó, se llevó a cabo un cambio de poderes. El diablo toma el control del mundo que Adán gobernaba antes y es entonces cuando entra en el mundo la muerte, la aflicción, la tristeza, el pecado, la pobreza, la sequía. Ahora las cosas han cambiado y Adán posee la naturaleza egoísta de su padre, el diablo. ¡Wow! Y aquí está el ejemplo que hemos dado de la víbora Joaquín. La víbora Joaquín es una fábula inventada ahí, pero es porque la víbora se da cuenta que tiene una naturaleza media rebelde que no puede controlar y dice, no, pues la voy a educar, me voy a ir a la escuela. Y se va al TEC y hace una licenciatura, hace una maestría, hace un doctorado, se casa con una ricachona de ahí de Monterrey. Y cuando estaban ahí en el baile, en el festejo, alguien le pisa la cola. ¿Y qué creen que hace la víbora? ¡Pum! Muerde. ¿Y por qué muerde? Pues si era educada, ¿no? Estaba cultivada y cuánto, pues sí, pero muerde porque su naturaleza es pecadora. Y la única manera de que la víbora no muerda es ¡paz! Aplastándole la cabeza y matándola. Entonces, ¿qué podía hacer entonces ahora el hombre para revertir este caos? Bueno, Dios sabía que él y el resto del mundo por sí solos no iban a poder remediar esta situación. En Génesis 3:1, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Entonces,
Interesantemente, el apóstol Pablo, que la carnalidad es algo que está dentro del hombre mismo. Es un pasaje un poco largo, pero muy interesante que lo podamos leer. En el versículo 15 dice Pablo, en su desesperación, antes de conocer a Cristo, dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, ¿no? ¿No te acuerdas de tu vida cuando te confesabas y luego volvías a hacer el mismo pecado y luego volvías a confesar y decías, "Ay, ya voy a ser obediente", y no podías controlarte porque había una naturaleza dentro de ti que te impedía poder hacer las cosas que adentro en tu espíritu sí quería, pero te ganaba el poder de la carne o de la carnalidad? En el versículo 19 dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces tenemos un recurso ahora en el bautismo, por ejemplo, cuando tú sabes que el bautismo sumerges a la persona en el agua, está simulando una muerte. Acuérdate que dijimos que la única manera en que la víbora no mordiera es matándola, que se muriera. Bueno, cuando tú te bautizas, estás semejándote a la muerte de Jesús y te mueres cuando entres al agua y resucitas a una nueva vida. Entonces, a través del bautismo, Dios nos da una oportunidad de escapar del pecado a través de morir a la carnalidad. Simbólicamente, obviamente, y de la misma manera en que Jesús murió y resucitó, nosotros también morimos al pecado y resucitamos con Cristo a una nueva vida revestida de su naturaleza. ¡Wow! En Romanos 6, mira, Romanos 6 es el capítulo, si te has de aprender algo de memoria, aparte del Salmo 23, que todo el mundo se lo sabe, el Romanos 6 está tremendo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, porque así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andaremos en nueva vida. ¡Wow! En Romanos 6, el versículo 5, dice, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Ya no seamos más como el apóstol decía, es que lo que no quiero hacer eso hago. Ya no más, para que seas libre absolutamente. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y más porque Él no pecó personalmente. Jesús no pecó personalmente. Él cargó tu pecado y mi pecado en la cruz, pero por eso no se quedó en la cruz. Cuando Él fue sepultado, Él fue resucitado al tercer día porque la muerte no lo pudo detener, porque la paga del pecado es muerte, pero Él no pecó. Él cargó el pecado, pero para que nosotros pudiéramos resucitar con Él. ¡Wow! En el versículo 10, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes consideren que están
Así también usted, versículo 11, así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal de manera que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, si lo puedes leer en diferentes versiones, hazlo. Este pasaje, este capítulo 6 es poderoso, poderoso, poderoso. Pablo dice en Colosenses 2, del 11 al 15, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre las muertes. En el Antiguo Testamento Dios ordenó en varias ocasiones que se circuncidaran los hombres de Israel. Entonces, esta circuncisión es eliminar un exceso de carnalidad, pero tiene un significado espiritual. No hablaba solamente físicamente, sino hablaba un exceso de carnalidad en el corazón. Génesis 17:11 dice, circuncidarán sus prepucios y esta será la señal del pacto con ustedes. O en Levítico 12:3 dice, al octavo día será circuncidado el prepucio de su hijo. O sea, los niños los circuncidarán de chiquitos. En Deuteronomio 30 dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Ve como aquí está hablando ya de algo espiritual. Y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí lo vamos a dejar. Hemos cubierto acerca de la naturaleza que Adán tenía y que perdió y que luego Jesús recuperó. En la próxima sesión veremos cómo es que recuperamos las otras 3 condiciones que nos pertenecía originalmente en el Edén y cómo nos afecta en el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.